La industria petrolera enfrenta una encrucijada significativa. Según la Agencia Internacional de Energía, se estima que la demanda mundial de petróleo alcance su punto máximo en la década del 2030, posiblemente incluso antes, hacia 2028. Aunque el agotamiento completo del petróleo es improbable debido a la diversificación de su uso en productos como plásticos, textiles, medicamentos y fertilizantes, es evidente que hay un impulso global hacia la reducción de la dependencia de este recurso. La Unión Europea y Japón se han comprometido a que todas las ventas de automóviles nuevos sean eléctricos para 2035. Además, las potencias mundiales como Estados Unidos y China están destinando cuantiosas inversiones a proyectos de energía renovable. Con el petróleo siendo un recurso finito, la búsqueda de alternativas se vuelve estratégica para los países. No hace falta ser un experto financiero para vislumbrar una disminución en el consumo del petróleo en las próximas décadas. Esto puede ser una noticia alentadora para algunos, pero para Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita, representa un desafío temido desde hace muchos años. Bin Salman se enfrenta a un dilema monumental. Arabia Saudita es famosa por sus vastas reservas de petróleo, casi una quinta parte del total mundial. A diferencia de países como Venezuela, que poseen grandes reservas, pero enfrentan dificultades técnicas y económicas para su explotación. El petróleo saudita es relativamente barato y fácil de extraer. Los campos de petróleo más grandes del mundo, como Ghawar y Safaniyya, se encuentran en este país, junto con la mayor instalación de procesamiento de petróleo llamado At-Qaid. Ghawar, con sus 280 kilómetros de longitud y 100 metros de profundidad, produce tanto petróleo al año como Kazajistán. Se proyecta que este campo podría mantener una producción de casi 4 millones de barriles diarios hasta el 2050, con un costo de extracción cercano a los $4 por barril, en comparación con los $40 por barril de la fracturación hidráulica en Estados Unidos. A pesar de esta ventaja, Arabia Saudita produce considerablemente por debajo de su capacidad total. Como miembro de la OPEP, ha limitado la producción de petróleo durante gran parte de la década del 2020 para mantener los precios a niveles aceptables. En 2022, tras recortes en la producción y las perturbaciones en el suministro debido a la reapertura del mundo y la guerra en Ucrania, los precios del petróleo alcanzaron niveles récord. Esto permitió a Saudi Aramco, la compañía estatal de petróleo, reportar ganancias asombrosas de 160.000 millones. Una cifra que ni siquiera Apple ha alcanzado. Sin embargo, Arabia Saudita enfrenta un problema mayor en su economía, dependiendo en gran medida del petróleo. El 40% de su PIB, el 70% de sus exportaciones y alrededor del 75% de los ingresos gubernamentales provienen de esta industria. Arabia Saudita tiene una economía prácticamente peculiar. Es un país sin impuestos sobre la renta, con una gran proporción de trabajadores extranjeros y una parte significativa de su población empleada por el gobierno. La nación depende en gran medida de los ingresos petroleros, vendiendo barriles a $80 por un costo de producción de $4, lo que genera una renta petrolera de aproximadamente $76 por barril. Arabia Saudita es esencialmente una economía de rentas más que una economía basada en la fuerza laboral. A pesar de que el mundo planea reducir su dependencia del petróleo, Arabia Saudita está tomando dos medidas realmente sorprendentes. En primer lugar, está expandiendo sus capacidades de extracción de petróleo y gas natural mediante proyectos a gran escala para aprovechar, refinar y exportar reservas previamente no explotadas. En segundo lugar, a pesar de los altos precios del petróleo a principios de la década del 2020, hay un esfuerzo consciente por no gastar la enorme cantidad de dinero que están ganando. ¿Por qué? Porque los sauditas están apostando este dinero en una oportunidad para asegurar su futuro. De lo contrario, corren el riesgo de volverse irrelevantes junto con su recurso más preciado. ¿Cómo planean hacerlo? Permíteme explicártelo. Al igual que se requiere rapidez en War Thunder, Mohammed bin Salman debe actuar con celeridad en el mundo real. ¿Cómo planea evitar una caída del petróleo en Arabia Saudita? A través de la Visión 2030, este plan representa una transformación ambiciosa y completa de casi todos los aspectos de la sociedad saudí para el año 2030.
Su objetivo es desarrollar una economía próspera sin depender del petróleo, liderar en tecnología y contar con algunos de los mejores institutos educativos del mundo. Promete sostenibilidad mediante inversiones en proyectos de energía solar, eólica y de captura de carbono para compensar aproximadamente el 0.2% de su energía actual que proviene de fuentes renovables y alcanzar su objetivo de neutralidad de carbono para el año 2050. En la era de las megaciudades e Internet, para atraer turistas se requiere algo masivo y único. Arabia Saudita planea proyectos impresionantes como la Torre de Jeddah, proyectada para ser el edificio más alto del mundo, y Trena, una ciudad futurista que funcionará como una estación de esquí en medio del desierto. También están construyendo el Mukaab, un cubo de 400 metros de altura que albergará una mini ciudad sostenible dentro de Qiddiya, un paraíso de dopamina con parques acuáticos, carreras, deportes y un estadio de esports. Por supuesto, también está D-Line, una ciudad lineal de 170 kilómetros de largo. Todo esto con el objetivo de atraer 100 millones de turistas anuales para el año 2030 y que representen al menos el 10% de su PIB, con 1 millón de ciudadanos trabajando en estos proyectos innovadores. Aunque Arabia Saudita ya tiene una próspera industria turística centrada principalmente en la Meca, busca diversificar y aumentar significativamente su atractivo turístico. Estos desarrollos pueden parecer excesivos, pero simbolizan el optimismo y la urgencia de reducir la dependencia del petróleo. Mohammed bin Salman ha señalado que Arabia Saudita tiene una adicción al petróleo y un objetivo claro de la visión del 2030 es diversificar la economía para protegerse contra futuras caídas del mercado petrolero. Desprenderse del petróleo es crucial tanto para la seguridad nacional como para el crecimiento económico. Sin embargo, esta transformación es extremadamente costosa, ascendiendo a billones de dólares, más de 3 billones para ser específicos. Arabia Saudita predice que la visión del 2030 creará más de 500.000 de empleos gubernamentales, pero depender del empleo gubernamental subsidiado por el petróleo es precisamente lo que están tratando de evitar. Uno de los objetivos explícitos de la visión del 2030 es fomentar un sector privado próspero y rentable, lo cual implica aumentar la participación de las mujeres, abrir la inversión extranjera y, como es de esperar, invertir miles de millones en solucionar problemas. La magnitud de esta política industrial es impresionante y está notablemente centralizada en manos de una sola persona. Así es, Mohammed bin Salman. Sin embargo, este enfoque plantea un problema. Resulta difícil discernir qué industrias están realmente prosperando. Un suministro prácticamente infinito de fondos puede hacer que cualquier empresa parezca rentable, pero este financiamiento, aunque cambie de manos varias veces, en última instancia, proviene de las reservas de petróleo del país. Por ejemplo, Lucid, el primer fabricante de automóviles en Arabia Saudita que producirá vehículos eléctricos de lujo, es en un 60% propiedad del Fondo Nacional de Petróleo. En todo el país, alrededor del 80% del crecimiento económico no petrolero en los últimos 5 años ha sido impulsado por el gasto gubernamental, que en realidad proviene del petróleo. El país está lejos de ser financieramente independiente del petróleo. Parte de este impulso hacia la nueva industria privada busca crear una base impositiva sólida, algo que están intentando con la implementación de un nuevo impuesto sobre todos los bienes y servicios. Sin embargo, si no hay puntos de referencia claros para evaluar la eficiencia de las nuevas empresas, es cuestionable si habrá grandes ingresos fiscales para la familia real. El príncipe heredero no solo necesita responsabilidad fiscal, sino una especie de magia fiscal. Aquí es donde entra en juego el Fondo de Inversión Pública PIF, uno de los fondos petroleros más grandes del mundo, que podría ser su boleto para salir de una economía rentista. Es una cartera diversificada que invierte en una amplia gama de sectores, desde empresas tecnológicas como Uber hasta Nintendo, gestionando más de 700.000 millones en activos, aproximándose a 1 billón. Este fondo es una de las principales herramientas que Mohammed bin Salman está utilizando para desvincular a Arabia Saudita del petróleo. El funcionamiento del PIF es relativamente sencillo. En lugar de que el gobierno gaste directamente el dinero del petróleo, preocupándose por los precios fluctuantes y las cuotas de producción,
Una gran parte de las ganancias se deposita en este fondo, se gestiona de manera prudente, se deja crecer y luego se gasta de manera más responsable. Esto asegura un flujo constante de fondos que llegan a la población, en lugar de gastar basándose en los precios del petróleo del día. Esta es la mejor manera de utilizar los ingresos petroleros para financiar infraestructuras, sistemas de salud y educación. Así, la familia real saudí se convierte en uno de los mayores inversores, tanto a nivel nacional como internacional. Esto les permite diversificar sus fuentes de ingresos y depender menos del petróleo, al mismo tiempo que invierten en el futuro del país. Con estas estrategias, Arabia Saudita espera construir una economía más sostenible y resistente, menos vulnerable a las fluctuaciones del mercado petrolero y mejor preparada para un futuro con menor dependencia de los combustibles fósiles. Arabia Saudita está involucrándose en una amplia gama de industrias, al igual que cualquier gran empresa tecnológica. Desde empresas de videojuegos hasta vehículos eléctricos, la nación también ha incursionado en el sector de los viajes, adquiriendo un nuevo aeropuerto y una aerolínea financiada por el Fondo de Inversión Pública PIF. Sin embargo, la industria más notable en la que se ha aventurado recientemente es el deporte. Miles de millones de dólares provenientes del petróleo saudí se han invertido en el deporte internacional. El PIF adquirió el Newcastle United, posee 4 clubes en la liga profesional saudí y es propietario del Lille Golf, que eventualmente se fusiona con la PGA, para disgusto de muchos golfistas, claro. Aún hay mucha controversia con el LIV. Además, el país ha firmado un contrato de $200 millones anuales con Cristiano Ronaldo para jugar en el Al Nassr Fútbol Club. Están organizando la Copa Asiática de 2027, la Copa Mundial del 2034 y los Juegos Asiáticos de Invierno del 2029. Sí, Juegos de Invierno en Arabia Saudita. Algo increíble. También han invertido fuertemente en tenis internacional, boxeo, cricket y MMA, deportes de motor y carreras de caballos. ¿Por qué están haciendo esto? Los enfoques de arriba hacia abajo generalmente no funcionan en el mundo del deporte. No se puede forzar a una audiencia a que le guste un deporte en particular, especialmente si no hay una cultura popular para practicarlo. Sin embargo, hay 3 razones simples para estas inversiones. Primero, quieren que el mundo tenga los ojos puestos en Arabia Saudita. El deporte es una plataforma global que atrae la atención de millones de personas, y al asociarse con eventos y equipos de alto perfil, Arabia Saudita puede mejorar su imagen y visibilidad en la escena internacional. Segundo, desean delegar más responsabilidades a las empresas privadas. Al invertir en entidades deportivas internacionales como la PGA, están aprovechando la experiencia y gestión de estas organizaciones para fomentar el crecimiento y la profesionalización del deporte en el país. Tercero, buscan diversificar su economía. El deporte no solo atrae inversiones extranjeras, sino que también puede estimular el turismo, crear empleos y fomentar el desarrollo de infraestructura. Estas iniciativas son parte de su estrategia más amplia para reducir la dependencia del petróleo y construir una economía más resiliente y diversificada. Bueno, si el lavado de imagen deportiva va a aumentar mi PIB en un 1%, entonces seguiremos haciendo lavado de imagen deportiva. ¿Estás de acuerdo con ese término? No me importa, obtengo un 1% de crecimiento del PIB con el deporte y estoy apuntando a otro 1.5%. Llámanos como quieras, vamos a conseguir ese 1.5. Algo similar ocurre con estos proyectos gigantescos que están planificando. Necesitan ser financiados utilizando el Fondo de Inversión Pública, o no habría ninguna posibilidad de que pudieran construirse. Solo la línea se espera que cueste hasta $500 millones, y seamos honestos, eso es solo una suposición en esta etapa del proceso de construcción. Están gastando en todo esto con el objetivo de atraer a decenas de millones de turistas a Arabia Saudita, quienes esperan que gasten decenas de miles de millones de dólares. ¿Será suficiente una de las mayores oleadas de construcción lideradas por el gobierno que el mundo haya visto para escapar de su dependencia de la renta petrolera? Bueno, quién sabe, el tiempo lo dirá en unas pocas décadas. Pero, ¿cuál es el punto? ¿Qué puede lograr el construir un cubo gigante, o incluso comprar a Cristiano Ronaldo? ¿No parece un poco extraño para un proyecto de desarrollo económico a gran escala? Bueno, una razón es la marca. El valor de marca importa tanto para los países como para las empresas,
y en este momento Arabia Saudita no tiene la mejor reputación en el mundo. Incluso si pasamos por alto las violaciones de derechos humanos, apostaría que la mayoría de la gente piensa en Arabia Saudita como ese lugar que nos vende petróleo, no como el lugar que estamos deseando visitar. Si la marca no importara en los países, entonces, ¿por qué hay, digamos, millones de personas que nunca han estado en Canadá y que se mudarían allí inmediatamente si tuvieran la oportunidad? Es porque Canadá ha desarrollado una marca de ser un país relativamente seguro, abierto y próspero. No importa si crees que eso es cierto o no, esa es la marca que venden al mundo y relativamente funciona. Si Arabia Saudita realmente puede vender la marca de ser el nuevo pináculo del lujo y la innovación, eso podría afectar absolutamente su capacidad para hacer negocios y atraer a extranjeros, poniendo el nombre de Arabia Saudita en la mente de todos. Otra razón es que su contrato social se está rompiendo como una economía rentista. La mayoría de los ciudadanos saudíes han sido directamente pagados por la renta petrolera o se han beneficiado de los subsidios al desarrollo y las asignaciones sociales que el petróleo trae, y a cambio de la renta, la familia real tenía el control absoluto sobre la política, los hábitos sociales y la mayor parte de la economía. Pero ahora que el gobierno ha dicho explícitamente que quieren distanciarse del petróleo, ¿qué pasa con el contrato social? Bueno, están simplemente haciendo uno nuevo, ya sea de rentas literales pagadas al gobierno por, digamos, grandes empresas deportivas que eventualmente llegarían a la gente de la misma manera que las rentas petroleras, o por el nombre de marca y la frescura del nuevo desarrollo. La mayoría de los saudíes son bastante jóvenes. 2/3 de los ciudadanos tienen menos de 35 años. Este impulso por convertirse en un centro global de deportes, lujo, turismo o videojuegos está claramente dirigido a una audiencia más joven que busca las mejores experiencias en la vida, y si pueden encontrarlas sin salir de su propio país, mucho mejor. Todo mientras el gobierno suaviza algunas de las leyes más restrictivas que habían impuesto. Las mujeres ahora pueden conducir, lo que solo ha sido legal desde el 2018. Los cines ahora están abiertos al público. Se puede tocar música en público y se puede vender alcohol a diplomáticos no musulmanes. Así que, en lugar de que el contrato implícito sea un intercambio entre obediencia y dinero del petróleo, ahora se intercambiará por estaciones de esquí, la Copa Mundial y cualquier cosa divertida. Honestamente creo que el segundo es un poco más genial, y el mayor problema al pasar de una economía rentista es intentar resolver, o potencialmente empeorar. Exactamente eso, los rentistas. Me refiero a los ciudadanos saudíes que encuentran un trabajo fácil en el sector público y viven días cómodos con su nueva riqueza. El saudí promedio gana aproximadamente lo mismo que el canadiense promedio, pero está menos educado que el gabonés promedio. Eso suena como un gran trabajo para mí, pero para la nación en su conjunto es insostenible. El 95% de los trabajadores en el sector público son ciudadanos saudíes, pero los ciudadanos solo constituyen alrededor del 17% de los trabajadores del sector privado, con el resto siendo trabajadores extranjeros contratados. Es por eso que la demografía de Arabia Saudita está tan inclinada hacia los hombres. Esta protuberancia compone la mayor parte de los trabajadores del país, así que el impulso para hacer una nueva Arabia Saudita no es solo un impulso por el nombre de la marca, es para que sus ciudadanos trabajen en campos altamente calificados. Después de todo, el desarrollo económico generalmente es solo el desarrollo de habilidades a lo largo de una gran población. Pero si pueden desarrollar habilidades realmente arrojando dinero sin fin en algunas industrias y rezando para que hagan algo innovador, está por determinarse. Cuando Asia Oriental estaba desarrollándose, muchos países usaron las exportaciones como un punto de referencia para saber qué fabricantes estaban funcionando y cuáles no. Arabia Saudita probablemente necesita algún tipo de medida para determinar qué tan bien funcionarán la IA saudí, los vehículos eléctricos saudíes o, seamos honestos, los productos petroquímicos saudíes sin ayuda del gobierno. Su consumo gubernamental respecto al privado ya es alrededor de 3 veces el promedio mundial, y con su estructura de empleo actual, sería muy difícil comenzar a grabar a los ciudadanos privados como la principal fuente de ingresos del Estado. Así que convertirse en post-rentista para 2030, o más probablemente, algún tiempo después del 2030, implicará sacrificios por parte de los ciudadanos, algo que el reino no quiere recordar.
teniendo en cuenta la ola de revueltas que se extendió por los estados árabes a principios de la década del 2010, derrocando a 4 gobiernos en el proceso. Si Arabia Saudita puede convertirse en un país altamente calificado y con alta productividad, este programa absolutamente dará frutos. Podría ser una de las primeras economías en escapar de la maldición de los recursos si lo logra. De lo contrario, abrir la sociedad y construir proyectos masivos es genial, pero las economías están hechas por personas, no por edificios. Si la gente no se beneficia de alguna manera, podría ser una señal de que deberían haber invertido en sectores más tradicionales. Solo tendremos que ver si esta apuesta en particular beneficia